días, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y hablaremos sobre la afectación orgánica de la enfermedad COVID-19. Mi nombre es Stephanie Elizabeth González Hernández y comenzaré con el primer tema sobre lo que es la afectación orgánica de la enfermedad COVID-19. Bueno, compañeros, empezando el tema de afectación orgánica de la enfermedad COVID-19. Actualmente se sabe que esta es una enfermedad multisistémica que nos va a afectar especialmente a nivel endotelial. El nivel endotelial está conformado por células planas endoteliales. Estas se encuentran en todos los vasos sanguíneos, es la capa más interna de ellos. Así como se muestra en la imagen, es la capa la más interna, viéndolo de afuera hacia adentro. La catalogan como una enfermedad respiratoria, pero también puede presentar complicaciones neurológicas, renales, digestivas y de otros órganos. Especialmente en las personas que tienen enfermedades cardiovasculares o renales, estas tienen un mayor riesgo de muerte. Afectación pulmonar. Varios médicos comentan que la tos y la disnea, que es la dificultad respiratoria, pueden desencadenar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una afección caracterizada por la acumulación de líquido en los sacos de aire de los pulmones. Esto no permite que el oxígeno llegue a los órganos. Por esto mismo, su tratamiento por oxigenación invasiva con ventilación no sería suficiente, ya que puede haber un daño en pequeñas arteriolas que impidan esta correcta oxigenación, por lo que se recomendaría la oxigenación directa de la sangre, que sería un ECMO, o también conocido como la oxigenación con membrana extracorpórea. Hallazgos necrópsicos en pulmón. Las diferentes exploraciones en pulmones afectados por diferentes enfermedades como el COVID-19, el síndrome respiratorio agudo y el síndrome de distrés respiratorio agudo nos permiten entender de qué forma afectan a los pulmones. En un estudio en el que se realizaron más de 37 autopsias, se encontraron varios datos compatibles en pacientes que padecían COVID-19. Entre los más dominantes estaba el daño alveolar difuso con membranas hialinas, una leve respuesta mononuclear, vasos trombosados, hemorragia significativa. Estos últimos tres componen lo que son las microangiopatía trombótica, también conocida como MAT, microtrombos dentro de pequeñas arterias pulmonares, edema intersticial y leucopenia. También se encontraron otros datos más raros, no tan comunes. Uno de ellos es la bronconeumonía focal superpuesta, similar a la que ocurre por bacterias. En uno de los estudios que se estaban realizando para determinar las diferentes afecciones que provoca el COVID-19 en el cuerpo humano, más específicamente en los pulmones, uno de ellos fue en el que se compararon 7 pacientes que murieron por COVID-19, 7 pacientes que murieron por el virus de la influenza H1N1 y 10 pacientes de la misma edad, entre los últimos 14, que no tenían ninguna infección, no estaban afectados, eran pulmones sanos. De ellos, los datos más a destacar en el COVID-19 fue la presencia de daño alveolar difuso con infiltración perivascular de células T. Presentaba lesiones endoteliales severas asociadas con la presencia de virus intracelular y membranas celulares alteradas. Y además, como ya se había mencionado anteriormente, la trombosis generalizada con microangiopatía. Hipoxia silenciosa, fenotipo L y fenotipo H. Como
Como ya sabemos, la hipoxia es la ausencia del oxígeno necesario que se necesita en nuestros tejidos para poder mantener las funciones corporales. En el caso del COVID-19 se presentan dos tipos de hipoxia silenciosa que están relacionadas al fenotipo L y fenotipo H. En nuestro cuerpo, cuando empieza la tormenta inflamatoria, hay una vasoplegia. Eso quiere decir que hay una afección en la que se encuentra baja la resistencia vascular. Esto no permite la distribución del riego sanguíneo a las zonas del pulmón más funcionantes, causando lo que es el síndrome de distrés respiratorio agudo clásico. En el caso del COVID-19, la persona tipo L o el fenotipo L al principio va a mantener la compliance pulmonar. La compliance es una propiedad que permite el alargamiento o la distensión de una estructura, en este caso el alveolo. Como lo dice aquí, se va a mantener, se va a quedar distendido. Por lo tanto, el paciente va a estar hipóxico, pero sereno, sin agitación por falta de aire. A esto se le conoce como hipoxia silenciosa. En estos casos se muestra un edema intersticial en lugar de un alveolar y se caracteriza por una baja elastancia pulmonar. La baja elastancia quiere decir que no va a poder el alveolo regresar a su estado normal, al original, antes de la compliance. Por lo tanto, va a presentar una alta compliance y baja respuesta a una presión elevada al final de la expiración. Para muchos pacientes, la enfermedad puede estabilizarse en esta etapa sin que se deteriore, mientras que otros, ya sea por la gravedad de la enfermedad o la respuesta del huésped, pueden presentar un cuadro clínico más drástico, el cual pues ya sería el síndrome de estrés respiratorio agudo típico en el caso del COVID-19. En este caso, las personas tipo L se les recomienda mantener un control de la saturación de oxígeno con pulsiómetro. Las personas tipo H o fenotipo H, esto quiere decir high elastancia pulmonar, o sea una alta elastancia, el pulmón comienza a comportarse ya como el síndrome de distrés respiratorio agudo típico, que pierde la compliance y acumula líquido y el paciente se agita con tiraje respiratorio. Esto quiere decir que va a tener una baja compliance y una buena respuesta a una presión elevada con un ventilador al final de la expiración. En estos dos tipos se condiciona un tratamiento ventilatorio diferente, como ya se mencionó, está a discusión por los diferentes intensivistas que vayan a tratarlo. Es importante la observación y la distinción de estos dos tipos, ya que el daño endotelial va a jugar un papel fundamental, ya que se va a ver la interrupción de la vasorregulación pulmonar, lo que nos va a causar un desequilibrio de la ventilación-perfusión, como lo que ya se había visto en la clase de fisiología. Esto nos va a alarmar sobre la hipoxemia inicial que se va a presentar y va a fomentar la trombogénesis. Enfermedad cardiovascular. La afectación cardíaca en el COVID-19 es muy diversa. Aún no se tiene información suficiente, base sólida como para acreditarle estas afecciones al COVID-19, así como las implicaciones terapéuticas que se van a ver relacionadas con la hipertensión arterial. IECAS/ARA2. Los IECAS son inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y los ARA2 son antagonistas del receptor de la angiotensina 2. Se cree que estos contribuyen a una complicación en la infección por el SARS-CoV-2, o sea, por el COVID-19. Esto se debe a que estos inhibidores aumentan los niveles del ECA2, que es una enzima convertidor de la angiotensina 2, que juega un papel
vital en el sistema cardiovascular e inmune, pero se ha identificado como un receptor funcional para el coronavirus, ya que la infección se desencadena cuando la proteína S, así como se muestra en la imagen, se une a esa enzima convertidor de la angiotensina 2, o aquí en la imagen se muestra como AC2. La ECA2 se da en mayores cantidades en el corazón, en el riñón y en los pulmones. Y en el caso del COVID-19, este invade principalmente las células epiteliales alveolares en los pulmones, concretamente los receptores ECA2 de los neumocitos alveolares, lo que desencadena una cascada de citoquinas proinflamatorias que atraen leucocitos polimorfonucleares, liberando toxinas contra el pulmón y causando el síndrome de distrés respiratorio en el adulto. Especialmente grave en donde se ha visto mayor secreción de ECA2. Por eso la relación de que el IECAS y ARA2 contribuyen a complicaciones en el SARS-CoV-2. Se dice que tal vez se deberían suspender tratamientos de las personas que utilicen IECAS o ARA2 y también los AINES, el ibuprofeno, para disminuir esta enzima convertidor de la angiotensina 2, pero aún no se cuenta con suficiente información para poder atribuirle esta complicación a estos inhibidores. Por lo tanto, no se recomienda que se suspenda el tratamiento. Bueno, estas son unas recomendaciones y conclusiones publicadas por la Agencia Española de Medicamentos y por el The New England Journal of Medicine. La agencia nos dice que los pacientes en tratamiento con estos medicamentos de estos grupos inhibidores deben continuar con el tratamiento, ya que no hay justificación para suspender el mismo. En los pacientes con infección por COVID-19 con síntomas severos o sepsis deben de mantenerse de acuerdo con las guías clínicas, teniendo en cuenta la situación hemodinámica del paciente. El The New England Journal of Medicine dice que el ECA2, o sea, esta enzima, contrarresta fisiológicamente la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, efectivamente, nos lo reafirma, el receptor funcional del COVID-19. Se han estado haciendo estudios preclínicos en animales que han sugerido que los inhibidores del sistema pueden aumentar la expresión del ECA2, lo que genera dudas sobre su seguridad en pacientes con COVID-19, por lo mismo que se menciona que se tiene dudas de si se seguiría o se suspendería el tratamiento de los inhibidores. Pero no hay suficientes datos disponibles para determinar si estas observaciones se traducen fácilmente en humanos, porque esto ocurre en animales. Se reitera que se sigan utilizando estos inhibidores, ya que si hay pacientes de alto riesgo, el retirarlos bruscamente podría ocasionar inestabilidad clínica y resultados adversos para la salud de la persona. Miocarditis. En Wuhan, China, se realizó un estudio observacional en el que se observó lesión cardíaca en el 19.7% de los pacientes con enfermedad por COVID-19, y esto lo tomaron como un predictor independiente de mortalidad hospitalaria, ya que se dio un 51.2% de mortalidad sobre el 4.5% de aquellas personas que no presentaban lesión cardíaca. En otras palabras, una persona con una lesión cardíaca tendría un 50-50 de probabilidades de sobrevivir a esta enfermedad. En muchos casos, los pacientes ya presentaban daño en miocardio previo o hubo una elevación de troponina durante la agravación de la enfermedad.
Por lo tanto, pues no es posible determinar si la lesión miocárdica es un marcador de riesgo independiente del COVID-19 o si está relacionado con un fallo multiorgánico, por lo que no se puede atribuir con certeza al virus. Insuficiencia cardíaca. En pacientes hospitalizados se evidencia insuficiencia cardíaca en alrededor del 50% de los pacientes fallecidos y en el 5 y 10% de los recuperados. Como en todos los aspectos que se discuten, los trastornos cardiológicos ocurridos en plena tormenta citoquímica e inestabilidad hemodinámica son muy difíciles de evaluar, por lo tanto no puede atribuirse con certeza al virus. Hola, buenos días. Mi nombre es Melissa Hernández y hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante que se está viendo actualmente. A medida que vamos avanzando y en tan poco tiempo, vamos encontrando e investigando sobre una pandemia que se ha visto mundialmente acerca de un virus llamado COVID-19, que se considera una enfermedad multisistemática con afectación predominante endotelial. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona sin importar su raza o grupo étnico. El COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Por otro lado, veremos las complicaciones neurológicas renales, digestivas y de otros órganos. Esto es un avance de fisiopatología y de enfermedad gracias a los estudios retrospectivos observativos de los pacientes de China, España, Italia, entre otros países, de los cuales se han visto muchos resultados por medio de autopsias que se están haciendo para así poder avanzar un poco más hacia esta situación mundial. Bueno, ahora empezamos con la primera diapositiva, donde vamos a hablar acerca de la patología tromboembolismo venoso. Esta patología o este término, donde se incluye la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. Esta más que nada ocurre cuando se desarrolla un coágulo sanguíneo en una vena profunda del cuerpo. El lugar más común para ese tipo de coágulo es en las venas de las piernas o la pelvis, aunque el coágulo también se puede formar en los brazos, en el cerebro o en los intestinos. Cuando el coágulo se desprende, puede provocar lo que es la vida del paciente. Este se debe a que el coágulo puede viajar a través del sistema circulatorio hasta los pulmones y alojarse a una de las arterias pulmonares principales, así bloqueando lo que es el flujo sanguíneo y causando presión severa al corazón. Y todo esto hasta llegar a algo que se le denomina embolia pulmonar. Bueno, seguimos en el mismo tema del tromboembolismo venoso, nada más que aquí se está hablando de lo que es un centro de atención terciaria en Francia, que se dice que durante el periodo de un mes, Laurent et al. de Estrasburgo reportan en Radiology que de 106 angiogramas de TAC pulmonar realizados para pacientes con COVID-19, donde se estaba viendo que 32 pacientes da un resultado al 30% que tenían embolia pulmonar aguda. Esta tasa de embolismo pulmonar es mucho más alta de lo que es generalmente. Se encuentra en pacientes críticos sin infección por COVID-19 en una tasa de 1.3% y ya en pacientes de urgencias encontramos un porcentaje de 3 a 10%. Y ahora estaremos hablando sobre Grillet et al. Del Centro Hospitalario Universitario de Besançon en Francia, donde aquí señalan que una alta proporción, a un aproximado 23% de pacientes con COVID-19 con una tomografía axial computarizada de contraste que tenían embolismo pulmonar, que esta se diagnosticó a los 12 días desde el inicio de los síntomas. Esto fue que más probable que los pacientes con embolismo requieran lo que es una atención en la unidad de cuidados críticos y también una ventilación mecánica.
Ahora estaremos hablando de lo que es un estudio necrópsico que se realizó en 12 pacientes fallecidos por COVID-19 con una mediana edad de un aproximado de 73 años de edad en un rango de 52 a 87. La autopsia reveló que la trombosis venosa se vio por visto en 7 de 12 pacientes. Esto quiere decir que equivale a un 58% en quienes no se sospechaba tromboembolismo venoso antes de la muerte. También se dice que la embolia pulmonar fue causa directa de la muerte de 4 pacientes. En todos los pacientes se dice que se detectó ARN del COVID-19 en el pulmón y se detectó a altas concentraciones. Bueno, ahora seguimos con el siguiente tema que se llama trombosis arterial. Evidentemente suenan enfermedades similares con el tromboembolismo venoso, que fue el tema anterior. Sin embargo, los mecanismos fisiopatológicos por los cuales ocurren tienen cierta variación. Porque cuando nosotros hablamos acerca de una trombosis arterial, lo primero que se nos viene a la mente es una obstrucción del flujo en la sangre que existe en el largo arterial, pero cuando hay una obstrucción de las arterias estamos hablando más que nada de las plaquetas. Ahora, como veremos en la afectación neurológica, se han descrito casos de ictus isquémico agudo por obstrucción arterial de grandes vasos con incidencia muy superior a la habitual en algún centro y en gente joven. A esta patología también se le puede conocer como un accidente cerebrovascular o embólico, también trombosis, ya que un ictus ocurre cuando un vaso sanguíneo lleva sangre al cerebro y ésta se rompe o hace un taponamiento por un coágulo o alguna otra partícula. Y pues asimismo se pueden reportar casos de pacientes jóvenes y aparentemente sanos con COVID-19 que presentaron isquemia aguda de extremidades sin aterosclerosis, fibrilación auricular o trastornos de coagulación sanguínea preexistentes. Al igual que también se dará mención en este tema sobre los fenómenos trombóticos, son universales y se han evidenciado infartos renales, esplénicos o intestinales. Ahora vamos con el siguiente tema que se llama trombosis microvascular. Los estudios de autopsias que se han hecho en algunas personas que han muerto de COVID-19 han demostrado la trombosis microvascular en los pulmones. Sin embargo, algunas alteraciones microvasculares trombóticas se manifiestan de forma aguda, en ocasiones comprometiendo la vida del paciente. En sí, el mecanismo no está claro y puede implicar hipercoagulabilidad, lesión endotelial directa, activación de complemento u otros procesos. Existen estudios en marcha sobre aspectos relacionados con microangiopatía trombótica o tratamientos relacionados con estas hipótesis como eculizumab. Eculizumab es un tipo de tratamiento de trastornos de sangre. En cambio, también se puede utilizar plasmaferesis, que también es conocido como recambio plasmático terapéutico, que se define como un técnico o procedimiento terapéutico de depuración sanguínea, lo cual consiste en la extracción de un volumen determinado de plasma. Bueno, ahora pasaremos a lo que es el SARS. El SARS se considera como un síndrome respiratorio agudo grave. Actualmente el virus se transmite en pequeñas partículas que permanecen en el aire varias horas. Esto es muy relevante para el contagio en espacios cerrados, donde un portador puede contagiar a los que están en su habitación más allá de los 2 metros. De aquí la importancia de reducir la densidad de personas en espacios interiores, de ventilarlos frecuentemente más que nada, y de que cuando 2 o más personas trabajen en el mismo espacio utilicen lo que es una mascarilla.
Bueno, ahora seguimos en el mismo tema sobre SARS, nada más aquí habla sobre Koch, Chin y Coles, que realizaron un análisis retrospectivo en 536 pacientes con SARS-CoV-1 con creatinina plasmática normal en la primera presentación clínica. Esto dio de resultado a que 36 pacientes de un porcentaje de 6,7% desarrollaron insuficiencia renal aguda, que ésta se produjo con una duración media de 20 días, de un rango de 5 a 48 días, después de lo que fue el inicio de la infección viral. Por otro lado, la tasa de mortalidad fue significativamente mayor entre los pacientes con SARS y los pacientes con insuficiencia renal aguda, en comparación con aquellos sin insuficiencia renal, ya que los que tienen SARS e insuficiencia renal aguda tienen un porcentaje de 91,7% y los que no tienen insuficiencia renal tienen un porcentaje de 8,8%. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda y el SARS, ya que aquí se presentó lo que es una biopsia renal realizada en lo que son 7 pacientes fallecidos, donde reveló que en todos ellos una necrosis tubular predominante aguda sin evidencia de patología glomerular. Por lo tanto, la insuficiencia renal aguda es poco frecuente en el SARS, pero es condicional a un pronóstico negativo muy importante. No obstante, Ding et al. Mediante hibridación in situ encontraron el virus SARS en el tracto gastrointestinal y en el túbulo contorneado distal. Y pues estos resultados surgieron que además del sistema respiratorio, otros órganos con SARS detectable también pueden ser objetivos de infección por SARS-CoV-1. Y por consiguiente, además de propagación viral a través de una vía respiratoria, el SARS también puede excretarse a través de heces y de orina, lo que podría conducir a una transmisión del virus. En la siguiente diapositiva vamos con el siguiente tema, que es MERS. Se trata de un síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio. Y en cuanto a la afectación renal en una serie de 30 pacientes, se considera que el 60% y el 73,3% mostraron lo que son resultados positivos de albumina y sangre en las pruebas con tira reactiva respectivamente. El otro 50% de los pacientes mostraron una relación de albumina y creatinina en la orina de más de 100 miligramos. Además, el 26,7% de los pacientes mostraron insuficiencia renal aguda. Y pues la insuficiencia renal aguda es pues uno de los más daños de MERS. Cuando comparamos esta afectación renal con la afectación renal de SARS, la insuficiencia renal aguda en pacientes con MERS ocurrió considerablemente antes, con un tiempo medio de aparición de 11 días en lugar de 20 días para el SARS, según la literatura. Y pues algo que aún no conocíamos del COVID-19, y es que, como demuestra el estudio de Eckerle y Coles, si el riñón realmente constituye un sitio de replicación primaria del virus, la eliminación del virus en la orina podría proporcionar una posible fuente de transmisión de persona a persona, especialmente entonces de atención médica o entre contactos familiares cercanos. Por último, el tema que voy a mencionar va a ser acerca del COVID-19, donde dice que el ACE2, que es una enzima convertidora de angiotensina 2 humana, se expresa altamente en múltiples órganos, incluyendo el riñón, aunque la infección por COVID-19 se manifiesta principalmente como una enfermedad respiratoria aguda. También se ha detectado lo que es en muestras de orina.
Ahora en la siguiente diapositiva se va a mencionar acerca de ACE2 más específicamente, donde dice que en el riñón el ACE2 humano se expresa específicamente en túbulos en lugar de glomérulos, lo que sugiere una lesión tubular como la principal consecuencia de la infección por COVID-19 en el riñón. No obstante, el alcance total de las manifestaciones clínicas con enfermedad renal y pronóstico en pacientes con la infección sigue siendo en gran medida desconocido. Sin embargo, se han visto publicaciones iniciales con pocos pacientes. Se reportó una incidencia de insuficiencia renal aguda en pacientes con infección por COVID-19 relativamente baja, que da un porcentaje de 3 a 9%. Aparte de que apuntan a la idea de que el daño renal es común en los pacientes de COVID-19 y puede ser una de las principales causas de gravedad de la enfermedad, contribuyendo al fallo multiorgánico y puede llegar hasta la muerte. Por consiguiente, la monitorización de la función renal se dice que es muy importante, como lo es también el inicio del tratamiento continuo y precoz del fallo renal con las terapias continuas. Ahora les voy a hablar acerca de Saintly y Kors. Ellos presentan lo que es un estudio sobre alteraciones renales en 59 pacientes infectados por COVID-19. Aquí van incluidos lo que son 28 diagnósticos como casos graves y también van incluidos 3 muertos. El 63% de los pacientes presentaron una pituitaria en fases muy iniciales. El otro 19 y 27% de los pacientes tenían un nivel elevado de creatinina plasmática y nitrógeno ureico respectivamente. Por último tenemos lo que es un informe acerca de Chen et al. Informaron que entre 710 pacientes hospitalizados consecutivos con COVID-19, de los que un 12,3% fallecieron en el hospital, el otro 44% tenían proteinuria y hematuria. Por otro lado, el 26,7% tenía hematuria al ingreso y la prevalencia de creatinina cerca elevada. En otros porcentajes acerca del nitrógeno ureico en la sangre fueron un porcentaje de 15,5% y 14,1% respectivamente. También se dice que durante el periodo del estudio de la insuficiencia renal aguda ocurrió en un porcentaje de 3,2% en los pacientes. La insuficiencia renal aguda podría ser causada por el COVID-19, que ingresa en las células a través de ACE2, que se expresan altamente en el riñón. Pero si la insuficiencia renal aguda del COVID-19 es causada por lo que es un efecto citopático inducido por coronavirus o por la respuesta inflamatoria sistemática inducida, es algo aún por lo que se tiene que determinar. Mi nombre es Noemí Alexandra Muñiz Valdés y yo voy a continuar con la insuficiencia renal aguda. Esto ocurre básicamente cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Mi nombre es Noemí Alexandra Muñiz Valdés y yo voy a continuar con la insuficiencia renal aguda. Esto ocurre básicamente cuando los riñones pierden la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Esta no es frecuente en el COVID-19, pero si se desarrolla hipoxia, inflamación o sepsis, puede ser más probable y propenso de que la padezcas. Los resultados del estudio de la institución china Wuhan reflejan a los pacientes hospitalizados, la mayor parte sufrió neumonía y la minoría de insuficiencia renal aguda. Fuera de China, Nueva York, con un menor número de casos pero un alcance más amplio, de los 1.150 solo hospitalizaron a 257, un equivalente de un 22%, y el 75% de ese porcentaje sufrió un estado crítico, y estos requirieron un tratamiento sustitutivo de la función renal. Otra institución también hizo una recopilación de datos sobre 5.449 pacientes que desarrollaron insuficiencia renal aguda en diferentes grados y magnitudes. Esta se observó principalmente en pacientes con insuficiencia respiratoria COVID-19. El uso de respiración mecánica puede aumentar la susceptibilidad de insuficiencia renal aguda que en alguien en quien no.
también influyen factores como la edad, la raza y enfermedades, y estos serán considerados como los factores de riesgo. Gracias a la presencia de la insuficiencia renal aguda, se confirió un mal pronóstico del COVID. Se define que la afectación renal es por 3 posibles mecanismos. La liberación de la interleucina 6, entre otras, ocasiona la inflamación intrarrenal, el aumento de la permeabilidad vascular, la disminución del volumen y cardiomiopatía. Por otro lado, también tenemos el aumento de la concentración sérica de la interleucina 6 en la insuficiencia renal aguda, se le asociará a mayor permeabilidad alveolo capilar y hemorragia pulmonar. Y por último, los efectos sistémicos como hipercalcemia, sepsis, exceso de líquido, etc. Continuamos con la afectación ocular, que es la irritación de la membrana que recubre la parte posterior del párpado y globo ocular, la conjuntiva. En un estudio realizado en China que incluye 38 pacientes con COVID-19, 12 tuvieron manifestaciones oculares como conjuntivitis, hiperemia conjuntival, muy conocida como ojos rojos, la quemosis, que también puede ser el edema en la conjuntiva. También tenemos la epífora, que esta es también la inflamación de la superficie ocular o el aumento de las secreciones. En algunos casos más graves se encontraron positivos para el COVID-19 en PCR de muestras conjuntivales. Debido a esto, no se puede descartar que la transmisión también puede ser a través del ojo. Las afectaciones neurológicas, estas se creen que el virus podía atravesar los nervios olfatorios y extenderse. Un 36.4% manifestaron problemas de este tipo en un estudio de 214 pacientes, esto creando mayores complicaciones. En un caso de meningitis se detectó daño en el líquido cefalorraquídeo. En estudios de ciertas universidades, en cuanto a la Universidad Helms, 58 pacientes con 63 años de mediana, un 14% de estos fue a unidad de cuidados intensivos antes del tratamiento. Un 67% en ellos se detuvieron la sedación y el bloqueo neuromuscular, y en el 16.4% se pudo observar casos de hipoperfusión, de cuales 7 no mostraron células ni COVID. El 33% al salir presentaron problemas disejecutivos. En Toscano, 1.200 pacientes con 5 casos de Guillain-Barré, que va a atacar a los nervios, puede producirse por una bacteria o un virus y va a producir debilidad y hormigueos. Los síntomas entre el COVID y esta enfermedad van a variar de 5 a 10 días. El COVID-19 se presentará negativo en muestras de PCR de líquido encefalorraquídeo y el periodo de variación afectará en los datos de la evolución. Por otro lado, Oxley realizó un estudio en menores de 50 años. Algunos de estos presentaron problemas de cerebrovascular isquémico que fue causado por el flujo de la sangre cuando se detiene, por lo tanto, el cerebro no recibe el oxígeno y los nutrientes necesarios. 5 con COVID-19. Esto aumenta la incidencia de los pacientes que presentan ambos problemas. La anosmia o pérdida del olfato y la augesia, la pérdida del gusto. Estas tienen un número significativo en Corea del Sur, China e Italia y en parte de Alemania. El 30% en Corea del Sur sufre de anosmia y además que las personas que presenten esto van a tener resultados positivos de COVID-19. Se cree que es debido a la inflamación de las fosas nasales y la infección asociada a células nerviosas nasales responsables del olfato. No se sabía si era temporal, aunque puede volver a resolverse en cuanto los otros síntomas desaparezcan. Algunos casos presentes de pacientes asintomáticos y pueden estos ayudar a propagar rápido el virus. En sus afectaciones cutáneas, de 88 pacientes, 18 presentaron manifestaciones cutáneas, 8 este tipo de manifestaciones solamente al inicio y 10 después de su hospitalización. Por otro lado, dermatólogos españoles en 375 casos encontraron lesiones similares a sabañones en extremidades, erupciones maculopapulosas, erupciones vesiculosas y lesiones urticariformes.
Con un mayor número de incidencias tenemos posicionadas en el primer lugar a las erupciones maculopapulosas y en el último las erupciones vesiculosas. Hay que tener en cuenta que no podemos descartar que sean causadas por algo más, por decir así, una alergia, medicamentos, entre otros factores. Las afectaciones hepáticas. En el COVID es frecuente afectaciones de este tipo, más en casos graves. Se puede asociar con toxicidad farmacológica, por inflamación del sistema inmunológico, tormenta de citoquinas y hipoxia asociada a neumonía. En casos leves puede restaurarse sin un tratamiento. Continuamos con las manifestaciones gastrointestinales. Podemos observar un mayor número de casos de anorexia a comparación de dolor abdominal, más frecuente en pacientes graves que en pacientes que no están graves. Puede llegar a detectarse en heces el ARN viral. Datos por la American Gastroenterology Association hablan que las manifestaciones de este tipo en COVID-19 son casi nulas, en particular en pacientes ambulatorios. Esto quiere decir que van regularmente al médico. También tenemos que la diarrea puede ser un síntoma inicial, así como puede predecirlo. Este también puede ser acompañado de problemas en vías respiratorias. Y por último, también habla de que no se puede descartar que otras enfermedades hepáticas, ya que puede haber anormalidades a la hora de la prueba por COVID-19. La coagulopatía puede ser causada por factores genéticos como la hemofilia o factores adquiridos como el uso de fármacos anticoagulantes. Es la característica más usual de un mal diagnóstico, así como coágulos de sangre en la vena profunda, que va a ser usualmente la pierna, conocido como la trombosis vascular. Se le va a asociar con un estado de hipercoagulabilidad, factores protrombóticos, que podrían ser sepsis en enfermedades más graves, inflamación e hipoxia, que vendría siendo la deficiencia del oxígeno. El 20% fallecieron con un número menor de 100.000 plaquetas. En el COVID-19 no se consumen factores de coagulación, además de que en pacientes con elevación del dímero D representan un riesgo de tromboembólisis. Por ello, resulta útil la heparina de bajo peso molecular, no solo por protección, también por efectos antiinflamatorios. El tratamiento coagulante principal con heparina de bajo peso molecular se asocia con un mejor pronóstico en pacientes con COVID-19. Las medidas recomendadas en el COVID-19 por importancia serían el aumento del dímero D, que este va a ayudar a la predicción de la mortalidad. Después, la prolongación y administración de factores coagulantes. También el control del fibrinógeno, ya que este es el responsable de la formación de coágulos de sangre. Si se produce una herida, se interviene y se transforma en fibrina gracias a la actividad de la trombina. Por último, la dosis profiláctica de heparina de bajo peso molecular. Esta ayudará a prevenir las enfermedades, además de que si el sangrado ha sido raro, se recomienda un reencuentro de plaquetas.